contexto en comunicación con un gran grupo de culturas. A veces se trata de una cultura universal, a veces se trata de un país multicultural, dentro del cual su cultura es una entre muchas. Y esas culturas interactúan, se afectan entre sí. Eso da riqueza, pero también genera conflictos. Y es de esta relación intercultural de aprendizaje y de crítica donde creemos que resulta esperanzadora esta propuesta. Para garantizar el desarrollo de las sociedades, pues, para ir minimizando los conflictos, para lograr una convivencia lo más adecuada posible, porque así, solamente así podremos avanzar, es necesario darnos, proyectar una cultura ideal. Hay culturas concretas, con aciertos, con errores, con valores, con antivalores, y hay que aprender a vivir en el diálogo y en la marcha hacia adelante. La hermenéutica analógica va a considerar, pues, que las diferencias culturales van a poder recuperar sus semejanzas sin perder de vista el ideal regulativo universal que las compone, el cual les va a permitir esta diferenciación y estos matices. Esto superará pues la postura univocista y también superará la postura radical que imponen un solo modelo, ya sea el modelo único o equívoco. Entonces, Beuchot nos permite comprender cómo esto deviene de una historia de que conforma y que a través de la interpretación de esos ideales vamos generando cosmovisiones, mundos, y tenemos culturas que son afines a una determinada visión liberal y culturas en donde se va a anteponer la comunidad frente al individuo, ¿no? En contraposición a esta visión liberal. En la actualidad hemos visto que es necesario reconocer que no es ya suficiente estas dos perspectivas, porque van poco a poco uniformando, van unificando las diferencias hasta desaparecerlas. Y esto nos lleva a una pérdida de sentido de muchísimas culturas, y no solamente ellas pierden la posibilidad de ser reconocidas, sino también nosotros perdemos la posibilidad de poder tener este reconocimiento que nos identifica. Entonces se vuelve todo relativista. Mauricio Beuchot considera que es mejor una vía media que permita el que las culturas puedan beneficiarse de esas ventajas que trae el liberalismo, pero también, evidentemente serán ventajas materiales, pero también podemos reconocer otras ventajas que tiene aquellas posturas que advierten el carácter de rescate de lo común, ¿sí? Para preservar entre todas las diferencias culturales y poder avisorar un ideal que pueda en perspectiva imponernos nuevos ámbitos, nuevas ideas. Esto genera una fuerte crisis dentro de las culturas y nos interesa este punto porque lo vamos a encontrar muy advertido en lo que se refiere a los derechos fundamentales, a los derechos humanos.
porque hay conflictos muy graves entre las culturas que tienen que convivir, ya sea por ser de países vecinos o por habitar un mismo país, porque tienen marcadas diferencias en cuanto a la comprensión y a la valoración de esos derechos humanos, ¿sí? Porque algunos nos podemos advertirlo desde esta perspectiva actual, nos urge salir de esta perspectiva para poder dar una visión que tenga un sentido común y un sentido que hoy es evidentemente necesario, un sentido solidario. Cada vez, pues, es necesario buscar integrar las diferencias, pero sin perder de vista la capacidad de incorporar lo universal. ¿Qué ventajas podemos encontrar en esta propuesta de la hermenéutica analógica? Las ventajas es el que consideramos las diferencias culturales, pero sin perder de vista el ideal regulativo universal. Y esto nos permite alejarnos de los relativismos y de las visiones pues que conocemos que advierten que todo vale y nada vale, ¿no? Hoy en día es al filósofo, al sociólogo, al antropólogo, son las vocaciones de las humanidades los que pueden comenzar a proponer distintos caminos para abordar estos problemas y estos conflictos culturales. En ese sentido, esta propuesta es una gran herramienta filosófica que nos va a permitir comprender y valorar para interpretar, para buscar una salida en este analogismo, es decir, una salida en esta hermenéutica analógica, que va a preferir la perspectiva que nos puede hacer diferentes, pero sostenida en esta estructura básica, en este ideal. Entonces, reconocemos, para ir concluyendo por el tiempo, a la hermenéutica analógica no solo como un método de exégesis de un texto escrito, como ya lo decíamos, sino una posible interpretación que lleve a la transformación de la realidad. Es decir, la posibilidad de transformar es algo que está dentro de la propia vocación humanista. En lo que toca a esta pandemia, hemos advertido que habría gran necesidad por encontrar nuevas interpretaciones y consideramos que es la hermenéutica analógica la que nos advierte, utilizando este instrumento, la posibilidad, como ya ayer lo comentaban, de alejar el miedo y la angustia, dar nombres, dar palabras para comenzar a pensar en busca de un sentido la circunstancia en la que nos encontramos. Y dentro de esta perspectiva, en el fondo, en la matriz de esta propuesta, está esta certeza de que no es posible salir, continuar, proponer soluciones si no se piensan estas soluciones con los otros, en comunidad, contando con el trabajo y el acompañamiento de todos. No es posible seguir leyendo la realidad de manera unívoca, como tampoco de manera equívoca. Tenemos que dar nuevas interpretaciones, nuevos símbolos a estas perspectivas que nos han traído hasta este momento. A partir de la circunstancia en la que nos encontramos,
debemos de pensar la cuestión social, ver el aspecto filosófico de la pandemia, es decir, ver su dimensión ética. Advertir que esta dimensión pertenece a la justicia y la cual es algo que se tiene que lograr en la sociedad para poder dar resoluciones que no respondan a la inmediatez, sino que permitan elevar ese sentido. Es decir, pensar en lo justo nos permite advertir que es la justicia social que se da por parte de todos los que conformamos esta realidad, los gobiernos, los ciudadanos, la que es posible de realizar. Y precisamente en esta línea de la justicia social están los derechos humanos, ¿no? Que responden a la idea de que hay algo que se le debe al hombre por el hecho de haber nacido como tal. Estas prerrogativas de inspiración universalista deben aplicarse así en todos los ámbitos de nuestra crisis. Advertimos, por lo tanto, que no solamente es pedir la prudencia, sino estamos reconociendo en esta propuesta una nueva posibilidad de plantear una racionalidad distinta que se abre prudentemente a la espera y la observación, que permite aceptar propuestas que garanticen un modo de vida totalmente distintos a los que nos han llevado a esta situación. La hermenéutica analógica ayudará en esto a no buscar esas improbables garantías de salidas y resoluciones inmediatas. Y en cambio, a buscar y asumir con la responsabilidad desde otra perspectiva nuestra finitud, nuestra labilidad. Eso sería para mí el comienzo de una nueva interpretación en donde si comenzamos a hablar de la vida desde otra perspectiva, no como la vida que huye del dolor, que huye de la frustración, que huye de los problemas. Si comenzamos a hablar de la vida en una medicina que no cura, perdón, que cura, no que enferma, creemos pues que vamos a poder alcanzar una perspectiva distinta. La hermenéutica analógica entonces se presenta para mí como un humanismo renovado, porque nos va a permitir sabiamente y desde una autocrítica comenzar a prefigurar una idea del ser humano que, sabiendo su labilidad, su fragilidad, su finitud, busque la vida en la vida propia, en la vida particular, en la vida de los otros, en la vida con los otros, y logre trascender y comience a problematizar desde una perspectiva distinta nuestro modo de vida. Cuando decimos regresar a la normalidad, creo que la aventura sería permitirnos y aprovechar este momento para pensar en una existencia en donde ya no nos una el control, la coacción, que no sea ya la obligatoriedad de la convivencia humana desde una perspectiva, desde un carácter cosificante y violento, sino que nos permita ver otros modelos. Por ejemplo, modelos que hoy la realidad nos está pidiendo advirtamos. Por ejemplo, un modelo femenino en donde la posibilidad de sustentar la vida y la comunidad sea desde la convivencia pacífica, la solidaridad y la respetuosa vida. Es decir,
proponernos nuevos conceptos, nuevas perspectivas, con rasgos en donde la condición humana sea totalmente renovada, alejada de este modelo cultural violento y alienante. Pareciera entonces que podríamos comprometer desde esta nueva perspectiva una perspectiva vital en donde aprovechemos estos nuevos tiempos que estamos redescubriendo, lejos de el bullicio y ese tiempo de la inmediatez, y volvamos a esa serenidad, volvamos a esa tranquilidad, volvamos a esa vida contemplativa. Creo que eso podría traernos una perspectiva muchísimo más reconfortante. Lo que queremos, pues, es desarrollar junto con, asumiendo estos principios, para poder enfrentar una razón de fines, no de medios, en donde volvamos a ver al ser humano como una persona, una razón sensible y abierta a la existencia real, que no se conforma con construir sistemas cerrados y acabados, porque ahora tenemos que aprender desde una razón crítica que lucha contra esa alienación humana, que lucha con estas perspectivas de suficiencia, que lucha contra economías de muerte en todos los aspectos. Es pues necesario una cultura en donde podamos pensar la comunidad y la mismidad desde este concierto, desde esta sinfonía, en su búsqueda y dándole otros sentidos al miedo y a la angustia.